Muy buenas tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga. En este trabajo les propongo un análisis histórico crítico de la actitud asumida por la reforma magisterial hacia el movimiento anabaptista. Antes que nada, quisiera aclarar que este trabajo no constituye una crítica destructiva a la reforma ni una exaltación del movimiento anabaptista como históricamente y doctrinalmente legítimo, sino un ejercicio de honestidad histórica a fin de que podamos sacar valiosas lecciones al respecto. Antes de profundizar en el análisis, debemos entender primero que nada el contexto histórico donde estos movimientos se desarrollan, tanto la Reforma como el movimiento anabaptista. Primero que nada, en el contexto histórico donde se desarrolla la Reforma, iniciada por Lutero en Alemania, este movimiento se había extendido por todo el continente como una llama. Y ahora gran parte del continente estaba influenciado por este movimiento y habían principios que lo regían. Uno de estos principios era la unidad iglesia y Estado, donde los reformadores sostenían que la sociedad debía estar unificada bajo la religión cristiana, donde el Estado y la iglesia debían trabajar juntos para preservar el orden, las buenas costumbres y la verdadera religión. Este modelo que los reformadores sostenían no era algo nuevo, sino que era una convicción heredada desde tiempos de Constantino, cuando el Imperio Romano fue cristianizado y que se desarrolló a lo largo de toda la Edad Media. Otro principio que regía el movimiento era la ausencia de libertad religiosa como principio aceptado o establecido universalmente en todo el continente. La libertad religiosa está supeditada precisamente al ejercicio de la libertad cristiana sin los abusos, por supuesto, de la iglesia y de la autoridad papal. Los reformadores creían o tenían la convicción predominante, tanto entre católicos como protestantes, de una sociedad unificada bajo una misma religión, sobre todo en un contexto político donde los turcos otomanos representaban una amenaza militar y religiosa. En tercer lugar, otra convicción predominante era el bautismo infantil como la incorporación del individuo a la iglesia y a la sociedad. Los reformadores y también los católicos en ese entonces veían el bautismo infantil más que un simple ritual eclesiástico, sino que lo veían como la inclusión del individuo tanto a la iglesia como a la sociedad. Esta práctica permitía que desde el nacimiento las personas quedaran vinculadas a una sociedad nominalmente cristiana, sometida a deberes y responsabilidades eclesiásticas y social y políticas. En medio de este contexto, donde tanto católicos como protestantes tenían puntos o convicciones comunes, surge el movimiento anabaptista, recogido en la historia de la iglesia como parte de lo que se conoce como la Reforma Radical. Y algunas de las convicciones de este grupo de creyentes precisamente contrastaban o chocaban de forma directa con muchas de las convicciones que tenía la Reforma Magisterial. Uno de los principios anabaptistas era la visión de la iglesia como una comunidad voluntaria de creyentes regenerados. Para los anabaptistas, a raíz de su lectura del Nuevo Testamento, la verdadera iglesia de Cristo debía estar compuesta por creyentes regenerados que hubiesen profesado su fe en Cristo. Otro de estos principios, a raíz de esta visión de la iglesia, era la práctica del bautismo para creyentes exclusivamente, ya que en el Nuevo Testamento la fe precede al bautismo. Los anabaptistas rechazaron el bautismo de infantes y aplicaban el sacramento únicamente a aquellos que antes profesaban la fe en Cristo Jesús. Además, también a raíz de su visión de la iglesia, creían en una separación orgánica de la iglesia y el Estado. Los anabaptistas creían que la iglesia debía ser una comunidad independiente del poder civil, gobernada por la autoridad de Cristo mediante la obediencia a las escrituras. Esta convicción no era un rechazo a la autoridad civil, sino que surgía como un entendimiento diferente al de la reforma magisterial acerca del gobierno de Cristo y la naturaleza de la iglesia. Sin embargo, estas convicciones anabaptistas, arraigadas en una lectura llana de las escrituras del Nuevo Testamento, no encontraron cabida en el contexto donde la reforma se estaba desarrollando, sobre todo porque tanto católicos como protestantes procuraban una unidad política, social y religiosa ante la amenaza del Imperio Otomano, que era una amenaza importante, tanto militar como religiosa, en ese momento. Por lo tanto, la reforma magisterial facilitó que en algunos lugares la fuerza del Estado fuese dirigida a aplacar e incluso
exterminar el movimiento anabaptista. Durante todo este periodo, miles de creyentes de anabaptistas fueron arrastrados a las cárceles e incluso muchos fueron ejecutados. Algunos de los casos más conocidos tenemos el de Félix Manz, que fue uno de los primeros líderes del movimiento y fue ejecutado por ahogamiento en la ciudad de Zúrich en 1527. Tenemos a Michael Sattler, redactor de los 7 artículos de la Confesión de Schlieffen, ejecutado en Rothenburg por los católicos en 1527. Hans Landis fue un anciano de una congregación anabaptista que sufrió prisión a manos de los protestantes hasta su decapitación en 1614. Y finalmente, otro de los casos conocidos es el de George Plowrock, uno de los fundadores del movimiento, quien fue azotado en varias ocasiones por los protestantes y expulsado de varias ciudades reformadas hasta que fue quemado en la hoguera en 1529 en territorio católico. De forma general, tanto individuos específicos como comunidades enteras de creyentes anabaptistas sufrieron la persecución, el encarcelamiento y la ejecución a manos tanto de católicos como de protestantes. Ahora debemos hacernos la pregunta: ¿qué debemos pensar acerca de esta actitud asumida por la Reforma Magisterial ante este movimiento? Bueno, es entendible a la luz del complejo contexto histórico en el que se estaba desarrollando. Sin embargo, ese contexto histórico no es suficiente para justificar todas sus decisiones y acciones, ya que gran parte de las convicciones de los reformadores también eran herencia medieval. Además, resulta injustificable desde el punto de la ética y la moral cristiana. La Reforma había invitado a revisar las tradiciones humanas a la luz de las Escrituras, pero cuando fueron los anabaptistas los que cuestionaron por las Escrituras las tradiciones de la Reforma, la actitud de esta última dejó mucho que desear. Irónicamente, muchos de los principios que le costaron la vida a los anabaptistas terminaron siendo vindicados por la tradición reformada, siendo reconocidos como compatibles con una visión bíblica de la Iglesia. Concluimos, por tanto, que un análisis histórico crítico de esta historia permite reconocer dos realidades simultáneas. Primeramente, la reacción de la Reforma es comprensible en su contexto histórico, pero, en segundo lugar, es injustificable a la luz de la ética cristiana. Reconocer esta realidad no resta mérito a las contribuciones de la Reforma, sino que constituye un ejercicio de honestidad histórica que permite sacar valiosas lecciones a fin de vivir un cristianismo fiel, contextual y éticamente coherente con los principios del Evangelio. Espero que este trabajo les sea provechoso y que el Señor les bendiga.